Bueno, la verdad es que el ver cómo se reparten culpas y es desgarrador cuando uno ve las imágenes de esas personas varadas en la frontera, más aún cuando mayoritariamente estamos hablando de personas venezolanas y haitianas que provienen de países que están en graves crisis humanitarias y de derechos humanos y que lo que necesitan es protección internacional, no militares diciéndoles que no pueden pasar. Y acá la ausencia de una respuesta coordinada hasta ahora ha sido parte de lo que ha generado el problema en definitiva. Y parece que Chile y Perú avanzan en la creación de un corredor humanitario, pero ustedes denuncian que algunos migrantes, como los haitianos, no pueden volver a su país por la situación humanitaria que se vive allí. ¿Soluciona algo un corredor humanitario o es simplemente un parche a esta crisis? Puede llegar a ser un parche, va a depender un poco también de cómo se implemente y para qué se implemente, pero como bien dices, personas venezolanas y haitianas para ellos no ser una opción el volver a sus países. Son países que están en tremendas crisis humanitarias y de derechos humanos que no les ofrecen un espacio seguro, que ellos llegaron a Chile, a Perú o a muchos otros países en busca de un lugar seguro donde vivir. Y lo que están encontrando es discriminación, es estigmatización, es criminalización. Y además estas respuestas individuales de cada uno de los estados que en definitiva van generando un efecto dominó en que estas personas literalmente no tienen un lugar donde estar. Y eso es lo que es desgarrador y lo que es también un incumplimiento por parte de las obligaciones en materia de derechos humanos y de derecho internacional de los refugiados por parte de cada uno de los países de supuesta acogida. Precisamente de ese efecto dominó del que me habla, quería hablarle yo también, porque lo denuncian en su comunicado. Dicen que estas medidas provocan como la militarización, contrarias al derecho internacional, provocan este efecto dominó. ¿Se está viviendo un retroceso al respecto de este derecho en toda la región? Hay una crisis importante en materia de protección internacional. Venezuela es un país que está en crisis hace mucho tiempo y que está generando lo que es probablemente la peor crisis de refugiados actual en el mundo. Estamos hablando de más de 7 millones de personas venezolanas que están fuera de Venezuela tratando de encontrar un lugar donde vivir. Y no tenemos una dimensión tan clara de cuántas son las personas haitianas, pero es también una situación de extrema crisis y en que no ha habido una respuesta adecuada y en que muchas veces uno escucha historias de personas venezolanas y haitianas que han pasado de país en país. En cada uno de esos países han vivido discriminación, han vivido violencia, han vivido criminalización, tratan de irse a otro país y vuelven a vivir la misma historia. Entonces, en definitiva, son personas que para ellos volver a sus países no necesariamente es una solución y que tampoco encuentran un lugar seguro y que los gobiernos no están dando una respuesta. Entonces, en ese sentido, sí ha habido un agravamiento del problema, una crisis, una verdadera crisis de protección y de falta de liderazgo para asegurar una respuesta coordinada que garantice los derechos de estas personas, resguardando las obligaciones internacionales que tienen los estados en materia de migración y refugio, y en particular en materia de refugio y protección internacional. ¿Y qué acciones concretas se podrían dar de inmediato para al menos aliviar la situación de estas personas? Por lo pronto, tiene mucho que ver con el asegurar primero la posibilidad de darles un lugar digno donde puedan estar, el asegurar los recursos para procesar las solicitudes, para que los distintos países puedan efectivamente procesar las solicitudes, por ejemplo, de quienes solicitan refugio, de solicitantes de asilo, que de hecho eso es algo que ni en Perú ni en Chile está operando de manera adecuada en los últimos años, por diferentes razones, y a partir de ahí ir priorizando los recursos para generar esta respuesta coordinada y poder asegurar que estas personas que necesitan protección internacional efectivamente la reciban. Y ahí hay medidas urgentes en que, como decías antes, el corredor humanitario puede ser una solución temporal y que permita que estas personas no estén ahí varadas en la frontera, pero que no necesariamente les da respuesta a la necesidad de protección que tienen. Y ahí es importante que todos los gobiernos de la región se pongan se pongan realmente a buscar esa respuesta coordinada.